a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo conforme vayamos avanzando en las Escrituras. Y si pudieran poner un tema, un título sobre lo que queremos meditar hoy, es poder comprender lo que es el optimismo o la esperanza. Diría yo que son a veces términos que parecieran ser lo mismo, pero son complementarios, aunque no son lo mismo. Estaba viendo el significado de la palabra optimismo y dice que es la tendencia a esperar el mejor resultado posible, apoyándose en los aspectos más esperanzadores de una situación. Por eso le decía que a veces son términos que parecieran ser lo mismo, pero no lo son, sin embargo, son complementarios. Le leo una vez más, el significado dice que el optimismo es la tendencia a esperar el mejor resultado posible, apoyándose en los aspectos más esperanzadores de una situación. Estoy seguro que usted, si no usted mismo, ha tenido ocasiones de conocer personas optimistas. Y generalmente los optimistas suelen sentir que buenas cosas van a sucederles en el futuro, o lo que esperan y sueñan sucederá. Esa es la actitud del optimista. Nada de malo en eso. Sin embargo, tenemos que entender que como cristianos, nuestro optimismo debe estar basado en la esperanza real que la palabra de Dios nos ofrece. Por naturaleza, la mayoría de gente tiende ya sea al optimismo o al pesimismo, que son los dos extremos. Independientemente de su relación con Dios, alguien puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y eso es lo que muchas veces define la persona optimista o la persona pesimista. El optimista lo va a ver medio lleno. El pesimista lo va a ver medio vacío. El mismo vaso, la misma circunstancia, pero la manera en que se ve la situación o el problema es lo que define si una persona es optimista o pesimista. Decía un dicho acá que me llamó la atención y dice, en inglés dice, the pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. En español podría traducirlo yo que el pesimista mira dificultad en cada oportunidad. El pesimista mira dificultad en cada oportunidad y el optimista mira oportunidad en cada dificultad. Sí, sí me explico, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que no hay que confundir es que el optimismo no es necesariamente lo mismo que la fe en Dios. Hay mucha gente que es optimista que no tiene fe en Dios. El optimismo puede ser un rasgo de cualquier personalidad. Alguien puede ser por naturaleza optimista y alguien puede ser por naturaleza pesimista. Pero aunque haya una persona que sea optimista por naturaleza, pueden haber personas que no tienen ninguna fe en Dios, ni su actitud tiene nada que ver con la fe. Fíjese que el optimismo mundano, cuando digo mundano es el que está fuera de lo que es la iglesia de Cristo. El optimismo mundano no se basa en la fe en Dios, aunque mencionan a Dios a veces. Usted va a ver personas que no tienen ninguna relación real con Dios, pero usan frases como Dios mediante todo va a salir bien. ¿Ya? Primero Dios, que todo sale bien. Quizás a usted se han acercado algunas personas que no
tienen ninguna relación personal con Dios, pero le dicen a usted, ay, pídale a Dios para que todo me vaya bien. Es decir, que esa actitud no necesariamente denota una fe genuina. Porque fe es la actitud de confiar en algo o en alguien. Y podemos tener fe en un sinfín de cosas. Organizaciones, personas. Y no necesariamente tener fe implica que tenemos fe en Dios. O fe en su palabra. Fe en las cosas que la Biblia nos dice que tenemos que tener fe como cristianos. Y aún por eso le digo que aún mencionando a Dios, hay muchos incrédulos que mencionan a Dios. Y muchas veces este tipo de actitudes, este tipo de personas se niegan a preocuparse porque simplemente la vida sin preocupaciones es mejor. Yo creo que a nadie le gusta estar metido en una etapa de preocupaciones. Es más agradable vivir de esa manera, sin ninguna preocupación. Hay dichos como, por ejemplo, usted quizá lo ha oído, que dice, no te preocupes, sé feliz. ¿Ya? Don't worry, be happy. Sin embargo, estas situaciones en algún momento pueden llevarnos a una actitud que no es realista, y aunque ese puede ser el lema de vida en algunos, usted sabe muy bien que aún en el camino del Evangelio, o diría yo, está claramente en la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. A menos que haya alguien hoy que nos diga, mi vida ha sido como un jardín de rosas. Creo que nadie aquí. Siempre hay cosas que sabemos que van a llegar, otras que inesperadamente vienen, problemas y situaciones. Y a veces lo que puede cargar nuestra vida a veces no es, como dice el dicho, lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Que tras una otra, ¿verdad? Y hay etapas en la vida que así son. Ahora, fíjese que la gente, y especialmente en la época que nos ha tocado vivir, donde hay un sinfín de religiones y filosofías, la gente cree en un número de cosas, como por ejemplo, ¿ha oído usted el famoso karma? De hecho, unos años atrás alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿usted qué cree usted qué piensa del karma? Y andaba yo medio descontrolado, le dije, no, explícame qué es el karma. Y fíjese que es interesante porque el concepto general de eso es que le va a venir lo que usted haga. Si usted hace mal, dice que le va a venir mal. Muy parecido a lo que en Gálatas el apóstol habla, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahora, no es exactamente lo mismo y en un momento pueden estar engañados aquellos que no tienen la fe en Dios, porque nosotros como pecadores, obviamente lo que merecemos es la condenación eterna. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, no vamos a tener condenación eterna, sino una salvación eterna. Entonces, ahí no se cumple eso. ¿Por qué? Porque se interrumpió en la misericordia de Dios, porque misericordia es amor a lo miserable, amor a lo que no merece ningún trato o recompensa. Pero lo que es en sí el karma es lo que se conoce como la ley de la causa y del efecto. Eso es lo que el mundo cree. Es que es el karma. Dice, mire, ¿por qué le está yendo tan mal? Es que es el karma, dice, ¿verdad? ¿Por qué le está yendo bien también? Eso se maneja en el mundo. Por ejemplo, la gente cree en algún momento en cosas como la negación, o cuando alguien dice que está, en inglés le llaman esta frase, denial, que no es en sí el río Nilo, ¿verdad? Sino denial es la actitud de negar algo, ¿verdad? Por ponerle en una situación que no pasa a nadie, ¿verdad? Pero por si pasara es que nos creemos jóvenes cuando ya somos viejos. Está en denial, ¿verdad? Hay gente que se quiere vestir como que tuviera 15 y ya tienen 15 por 4, ¿verdad?
ya it doesn't look right, ¿verdad? No se mira bien, ¿verdad? No se actúa bien, o sea, cuestiones así. Entonces en algún momento dice, está en negación, pues el tipo o la persona está en negación, ¿verdad? Se cree lo que no es, ¿verdad? Pero aún a veces podemos estar en cosas más serias en una situación de negación. En la frase donde dice, me niego a aceptar eso, me niego a aceptar. Se maneja en el mundo. Usted quizás lo ha visto. Por ejemplo, otra cosa que se maneja en el mundo es la creencia en que somos parte del universo y el universo se va a encargar de ubicarnos y de ponernos donde quiera ponernos. Yo le diría que usted no use la frase que en el mundo se usa, dice nuestra madre tierra. ¿Ha oído usted? Mother Earth. No, bíblicamente, si podríamos decir que tenemos una madre como matriz, dice que es la Jerusalén celestial. Que de ahí fue donde Dios nos concibe como iglesia, como lo que somos, como santos. ¿Cuál madre tierra, hermano? No hay tal. La tierra fue creada, ordenada para el hombre. Entonces no hay tal de venir y decir que el universo se va a encargar o que somos parte de un todo. Y el universo se encargará de todo lo que tiene que pasar. La misma actitud, don't worry, be happy, ¿verdad? Tranquilo, tranquila, no te preocupes, ¿verdad? Esa mentalidad de los 70, del movimiento hippie, ¿verdad? De marihuana y LCD y todo eso. LSD, ¿verdad? LCD es otra cosa, LSD, ¿verdad? LSD. Era una droga horrible, según dicen, ¿verdad? Fue fuera de mi época, entonces yo no tenía ni idea, solo sé que eso se manejaba, que era ácido, parece, ¿no? ¿Qué era, Oscar? No es porque usted sepa, pero pastillas, ¿eh? No, es que él me lleva unos añitos por eso, entonces. O por ejemplo, otra cosa que se maneja mucho, ¿verdad? Es simplemente la ignorancia intencional, ¿verdad? O lo que le decía yo, una negación, ¿verdad? No está pasando. Dicen por ahí que es el síndrome del avestruz. Yo puedo hoy venir y decirles, hermano, estamos viendo tiempos difíciles. Y usted puede decir, no son tiempos difíciles. Yo puedo venir y decirle, mire hermano, porque la palabra del Señor lo profetizó y porque mire todo lo que se está dando alrededor, hermano, son tiempos difíciles. Y usted puede decir, no son tiempos difíciles. Son tiempos agradables, placenteros. ¿Eh? Y al verlo a la luz de la palabra, no porque yo se lo diga, ¿verdad? Sino porque al verlo a la luz de la palabra, tenemos que darnos cuenta que vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Sin embargo, eso no nos debe de hacer que perdamos la esperanza genuina en esto. Estas actitudes de que don't worry, be happy puede funcionar en algún momento temporalmente, pero se trata de un optimismo, hermano, fuera de un fundamento real, o sea, algo que está no sólido. Decía alguien por ahí que las personas optimistas encuentran más placer en la vida y suelen ser más agradables estar a su lado porque se niegan a preocuparse por las cosas que no pueden controlar. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es más agradable estar con un optimista que con un pesimista. O sea, los optimistas van a hacerle pasar un buen rato, un momento agradable. El pesimista no. El pesimista, hermano, va a arruinarle el día. ¿Verdad? Salió el sol y dice, está medio nublado, en lugar de ver lo que ha sido así, ¿verdad? Y no está malo, sin embargo tenemos nosotros que saber que nuestro optimismo debe estar basado en algo sólido, real, que la palabra de Dios nos dice. Simplemente porque una persona parece optimista no significa que tiene una gran fe en Dios o que su fe está colocada adecuadamente. Debemos tener fe en lo correcto. Fe en Dios. Y en este tiempo tan difícil, debo decirlo, we have to have faith in the word of God. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Por eso no me voy a cansar de decirle, tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que meditar en nuestra Biblia. Si no sabemos qué significa, preguntemos a aquellos que consideramos que puedan darnos una explicación o busquemos.
meditar y ante todo en una atmósfera de comunión con Dios. ¿Por qué le hablo de esto? Porque sin darse cuenta, algunos cristianos tienen una mala interpretación de la fe. Y pueden aferrarse tercamente a la creencia, y cuando digo tercamente, literalmente digo tercamente a la creencia, de que van a recibir lo que quieren simplemente porque lo creen fuertemente. Tercamente aferrados a eso. Porque lo creo. Y de ahí es donde salen falsas enseñanzas que han estado durante mucho tiempo infiltrándose, tratando de infiltrarse en la iglesia, como por ejemplo creative visualization, que son términos que existen, o la visualización creativa. En otras palabras, visualízalo, míralo, ¿verdad? Proyéctate y lo vas a poder alcanzar. Y hay ciertas, voy a decir yo, experiencias o testimonios, si son verdaderos no sé, porque ahora tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se publica, con lo que se ve. Tiempo atrás me recuerdo yo haber visto un video de una persona sobre esta filosofía que está diciendo, detrás de mí hay una mansión y una casa muy bonita, impresionante. Y lo que él decía en medio de todo esto, dice, cuando yo tenía, creo que decía 19 años, recién salido de la escuela, dice, comencé a visualizar que quería una casa como esa, quería una casa. Y comienza a dar todo su concepto. Al final de la presentación, dice, esa casa, dice, es donde yo estoy filmando este video y ahora es mía. A cualquiera se emociona. Entonces dice, no, entonces yo me voy a visualizar. Ya se imagina usted dónde, ¿verdad? Y cómo. Y eso es lo que están proyectando, ¿verdad? Visualícese. De ahí hay doctrinas similares como por ejemplo la ley de la atracción o the law of attraction. Exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Atraiga las cosas, las energías. Por ejemplo, yo no es que sea legalista, pero si esto parece legalismo, tough, como dice en inglés, ¿verdad? Estoy en desacuerdo con que los cristianos usemos, hay una mala vibra. La energía de esa persona es... No, hermano, estamos avalando este tipo de doctrinas, pues, ¿verdad? Aunque suena muy ofensivo, pero quizás es mejor decir, no, pues, yo creo que está estorbada, o ese ambiente está contaminado, o qué sé yo, pues, ¿verdad? En esos casos. No que lo vaya a decir, ¿verdad? Porque sería lo mejor, ¿verdad? Pero a veces aún he oído yo actividades cristianas y los invitados estaban diciendo, hay una energía bien bonita ahí, que había una energía buena onda, ¿verdad? Tenemos que entender que eso no es parte de cómo Dios trabaja. Ahí está también conceptos como el poder del pensamiento positivo, muy similar todo, ¿verdad? Piense positivo, ¿va? Digan las cosas, ¿ves? Poder positivo, o el power of positive thinking. Pero quizás algo que hace más daño porque tiene una connotación religiosa o buena, podríamos decir, es algo que se conoce en inglés como word of faith, en inglés podríamos decir palabra de fe, de donde surgen las famosas declaraciones. Yo declaro, declárelo, declaremos, hago una declaración de fe. En primer lugar, una vez más, quizá le vaya a parecer anticuado, religioso, pero hay un pasaje en Jeremías que dice, paraos en los caminos, párense, stop,
párense en los caminos. Dice, y pregunten cuál es la senda antigua. Y caminen sobre ese camino. Y van a hallar descanso para sus almas. Entonces, he oído declaraciones yo, por ejemplo, de gente que está detrás de un púlpito, que ha dicho, no haga ridículas oraciones de que si es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que usted esté enfermo? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que usted tenga una crisis económica? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que tenga problemas en su hogar? Y le voy a decir yo, hay situaciones en las que es la voluntad de Dios que vengan tribulaciones. O le pregunto, ¿era o no era la voluntad de Dios lo que le cayó a Job? ¿Sí o no? ¿Era o no era la voluntad de Dios, hermano, que Pablo recibiera ese mensajero de Satanás que lo bofeteara? Y estoy hablando de Pablo. Dice, ya le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite y lo único que me ha dicho es, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Y vamos a lo más básico, a lo discutible, a lo que podría yo defender en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase mi voluntad. ¿Sí o no? Hágase tu voluntad. O primera de Juan, donde habla, dice, porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, de hecho, recibiremos lo que hemos pedido. Pero ¿cuál es el antecedente, la condición, si pedimos conforme a su voluntad? Entonces, el que yo venga y yo me proyecte, el que venga y yo tenga un pensamiento positivo, lo visualice o cree en la ley de atracción y me junte con personas de la misma manera de pensar, no necesariamente eso es una fe que Dios quiere cultivar en su pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. No les voy a decir que las anulemos. Las declaraciones que tenemos que hacer son declaraciones basadas en la palabra del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda, y si va a haber alguna declaración tiene que estar en acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es revelada a través de su palabra. Por ejemplo, yo podría declarar en el nombre de Jesús con toda confianza y decir, declaro sobre toda potestad, sobre todo principado, que pronto Satanás será puesto debajo de la planta de nuestros pies. ¿Por qué? Porque está en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Dios se encargará de cómo lo va a hacer, ¿verdad? En algún momento. Pero a veces surgen declaraciones que si somos honestos, si tenemos que ser honestos, no se cumplen. Porque no vienen de Dios, no están en la voluntad de Dios. Y aquellos que trabajan ese tipo de filosofía o manera de conducirse, hacen las declaraciones muy amplias, a tener una interpretación muy amplia. Y tenemos que saber que cuando algo viene directamente de Dios, deberá de cumplirse. En el Antiguo Testamento decían, y gracias a Dios que ya estamos en otra etapa, ¿va? Que al profeta mentiroso habría que apedrearlo. Si eso fuera el día de hoy, montones tuviéramos ya 6 pies bajo tierra, ¿verdad? Bajo la tierra. Ahora, vea usted de que tenemos que volver al principio, y el principio es que Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad, porque le sigo diciendo, Dios es soberano. Y Dios hace como quiere y tiene propósitos mucho más grandes que los propósitos temporales que podamos alcanzar.
Fíjese que este tipo de conducta, voy a resumirlo en la palabra de fe, ¿verdad? Parece tener una actitud muy optimista y en ese lugar no hay lugar para confesiones negativas, porque podrían colisionar con las confesiones positivas que se hacen. O posiblemente porque se quiere tener siempre la idea de un pensamiento positivo. Pero el peligro es que este pensamiento o este optimismo no se basa en la naturaleza soberana de Dios. Te repito, naturaleza soberana de Dios. A Jeremías, uno de los profetas más importantes que podemos ver en la palabra, bueno, no voy a decir uno de los profetas, creo que todos tienen su importancia, que se le conoce como el profeta llorón o que lloraba, porque va a ver usted el libro de Jeremías, siempre está sufriendo el hombre. Porque tenía un mensaje que no era nada positivo. Los demás profetas profetizaban que iba a haber liberación, que iba a haber libertad, no se iba a ir al cautiverio. Y él decía, prepárense porque los van a mandar cautivos a Babilonia. Al grado que lo querían callar, lo metieron en una cisterna, en un hoyo ahí para que se callara. Sin embargo, ¿cuál era la voz de Dios? Hay momentos en los que Dios puede advertir, prepárense. Y ese mensaje puede ser no un mensaje positivo, pero es la palabra de Dios, es la soberanía de Dios. Es como Dios va a actuar. Por eso, el tener una actitud de que todo siempre va a salir de acuerdo a como nosotros consideramos que está bien, muchas veces es negar la soberanía de Dios. Hermanos amados, Dios hace como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Es una realidad que tenemos nosotros que comprender. Ahora, debemos saber que Dios es soberano. Quizás ese viene al centro de lo que quiero dejar en su corazón. Dios es soberano, hermanos. El concepto de soberanía es alguien o una nación que se gobierna a sí mismo y no está sometido a nadie. Yo vengo de un país donde uno de las declaraciones que le hacen a uno aprenderse tiene esta frase, dice, el país libre, soberano e independiente. Es un concepto muy bonito. Pero si usted viene de un país similar al que yo vengo, le pregunto, ¿hay soberanía? ¿Hay libertad? Si no hay ni libertad interna, de veras por los ambientes de violencia que se manejan. Pregunto, ¿hay independencia? En nuestros países, no me voy a meter a política, va en este sentido, ni a situaciones económicas. Pero si nuestros países ya no reciben la ayuda de Estados Unidos, de Europa o de China, porque se sabe que cuando Estados Unidos niega ayuda, China entra en acción. Hermano, entraría una pobreza terrible, más de la que ya hay. Por eso hay conceptos como estos, dice. A mí me lo han dicho. Allá. Es que mira, me han dicho. Hablando de los que estamos aquí, ¿verdad? Que me hacen ya parte de esta sociedad, me dicen, es que mira, me han dicho. Cuando a ustedes les da gripe, a nosotros nos da tuberculosis. En otras palabras, cuando la cosa aquí se pone difícil, allá se pone horrorosa, pues, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, el concepto de una soberanía es alguien que se gobierna a sí mismo y no está sometido a nadie. Quiero que usted vea esto, Dios es soberano. Dios no está sometido a nadie. No está sometido a mis declaraciones de fe, a mi optimismo positivo y a mi word of faith. Hermano, le voy a leer lo que dice Daniel 4, 34 y 35.
Daniel 4, un profeta que conoció a Dios de una manera tan real, que fue uno de los que llegó de Judá a Babilonia, de los que Jeremías dijo, prepárense porque se van a ir a Babilonia cautivos. Y Daniel 4, 34 y 35 dice, pero al fin de los días, dice, hablando sobre Nabucodonosor, usted sabe que ese rey tuvo una actitud de desafío ante Dios, porque se paró un día, vio la magnificencia de lo que había construido y dijo, esto yo lo he hecho, y el Señor lo mandó 7 años a que estuviera con las bestias del campo. Dice que le creció el pelo, le caía el rocío del cielo, las uñas, en una situación mentalmente de locura. Daniel 4, 34, 35 dice que Nabucodonosor al fin de los días, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa, ve esta frase, conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie, absolutamente nadie. Por más grande que esté en ninguna posición, ni gobernantes, ni reyes, ni billonarios, nadie puede decirle qué has hecho. La traducción lenguaje actual en esta última frase lo dice de esta manera, dice, tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Y aquí lo estaba diciendo un hombre que estaba en lo más alto del área política, económica, y el Señor dijo, 7 añitos como bestia. Y lo dejó totalmente en esa situación. Y cuando vuelve en sí, entonces él hace esta declaración y reconoce, él es soberano. No hay nadie que le pueda decir lo que vaya a hacer. Que a nosotros nos convendría mucho volver a ese principio. Saber que Dios es soberano. Ahora, el optimismo bíblico, porque no con esto estoy yo avalando el pesimismo. No me gusta esa mentalidad. Prefiero ver el vaso medio lleno que verlo medio vacío. Porque el pesimista lo va a ver medio vacío. Preferiría yo verlo medio lleno. Pero el optimismo bíblico es el resultado, o debería ser el resultado, de la fe en los planes de Dios. La Biblia se refiere a esto como esperanza. We have to have hope. Va a ver usted que la palabra esperanza en el Nuevo Testamento se menciona mucho. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ve esa frase, para que abundéis en esperanza. En otras palabras, tenemos que estar llenos de esa actitud de esperanza. Si usted quiere optimismo, pero algo que sea realmente fundamentado en Dios. La versión BBE, que quiere decir Bible in Basic English, dice de esta manera, dice, now may the God of hope make you full of joy and peace through faith, so that all hope may be yours in the power of the Holy Spirit. All hope may be yours in the power of the Holy Spirit. En otras palabras,
La esperanza que tenemos que tener es motivada por el Espíritu Santo. Es una esperanza real. La traducción lenguaje actual dice en este pasaje que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. ¿Cuántos de aquí queremos tener días alegres? A ver, levante la mano los que quieran tener días alegres. ¿O usted quiere tener días sombríos? No, no queremos. De hecho, Pedro habla y dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Ya? Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Pero dice, da esa opción. Si me lo planteara el Señor hoy, le diría, amén, yo quiero eso, Señor. Yo quiero tener días buenos y quiero amar la vida también. ¿Ya? Recuerde que no es rico el que tiene de todo. Es rico el que nada le falta. Entonces, si usted conoce personas que nunca se sacian, pobres ricos. Pues hay personas que con lo pequeño, lo poco, hermano, están contentos y ojalá podamos nosotros estar en esa situación. Amén. No hay cosa más maravillosa que eso, poder estar saciado. Entonces debemos tener nosotros una esperanza real, motivada por el Espíritu Santo. La fuerza está en el Espíritu Santo. Cuando esperamos en Dios, ponemos nuestra confianza en su plan soberano, repito eso, en su plan soberano, como Él quiere hacer, cuando Él quiere hacer, de la manera que lo quiere hacer. Y esto va a estar encima de toda circunstancia que pueda estar rodearnos. Déjeme leerle en Romanos 8, del 23 en adelante. Le tengo que leer esto, donde está hablando el apóstol Pablo acerca de la creación, de que la creación gime por ser renovada. La creación gime por ser renovada, hermano. Mire, yo la otra vez creo que le conté que tuvimos que llamar a la ciudad porque teníamos un problema de que había unas gatas que les gustaba pues el patio de la casa y llegaban a tener a sus gatitos año tras año. Y al llamar a la ciudad y dijimos, mire, ¿no hay alguna organización que pueda hacer algo aquí? Y dijo, ¿qué son perros? Dijo, no, gatos. Ah, no, si los gatos esos son libres, esos donde quiera andan y no se puede hacer nada con ellos. Y a veces me da tristeza porque especialmente en el tiempo de frío, cuando llegamos nosotros y nos estacionamos, siempre está más de alguno ahí, hermano, que cuando llegue el carro se va a meter abajo. Porque como el carro llega caliente, entonces se van a refugiar. O se suben, hermano, por el calor del carro. ¿Verdad? Y la verdad es que da lástima ver cómo la creación está sufriendo, ¿verdad? En todo sentido. Ya el colmo, le dije un día que yo estaba por estar leyendo, porque a veces me pongo a leer, no sé por qué leo lo que leo. Estaba leyendo ahí de que los científicos habían descubierto por una manera de poder medir que las plantas, cuando uno les corta las naranjas o las manzanas, sufre. Desde que leí eso, hermano, yo creo que me arruinó ya mi vida, ¿va? Usted queriendo cortar un durazno y ya inmediatamente va a decir, ay, Dios mío, saber ni qué dolor le va a causar esta planta, ¿verdad? Hasta eso, hermano, si es real, ahora no sé. Años atrás, yo escuché esto, de que dice que las aves, usted sabe que el canto de las aves es algo que uno dice, el canto de las aves, ¿verdad? Dice que las aves cantan en tonos menores, que usualmente los tonos menores son tonos que no dan un canto de alegría, sino que de dolor, en algunos casos. Entonces, cuando usted mira al pajarito cantar, ay, qué bonito, es un canto de dolor. ¿Ya? El pajarito en su lenguaje está diciendo, no vale la pena la vida. ¿Cuál es el canto? La vida no vale nada. No vale nada la vida. Hermano, y la creación gime, dice aquí. Y dice Pablo entonces, vea esto. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
Hermanos, cuando todo está bien, sus fuerzas están bien, usted ya tiene, qué sé yo, 40, le dicen que se mira de 20, hermano, usted es feliz de la vida, su economía bien, su hogar bien, pero cuando, como una causa natural de ser humano, vienen los achaques, los problemas, las enfermedades. Mire, hermano, dicen que anda una flu dando, ¿verdad? Si a usted no le ha dado, usted está happy hoy. Pero si hay alguien que la tenga, pregúntele hoy cómo está. Y uno hay situaciones en las que se siente miserable, hermano. ¿Verdad? Ahí, hermano, es terrible, ¿verdad? Y ahí es donde uno gime. Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Mire, por ejemplo, las flu cada vez peores. Ya hay supervirus, supergérmenes. Ya la penicilina que a usted y a mí nos recetaron cuando estábamos pequeños, eso ya no se usa porque ya no hace efecto. Los virus han superado en defensas, contra defensas en ese caso, ¿verdad? Ahora se habla de supervirus, una realidad. Y dice que aún nosotros, en nuestro interior, aguardamos la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Obviamente, dice, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad, una vez más, conforme a la voluntad de Dios. Si no fuera por la intercesión, voy a decir yo, la intercesión silenciosa, porque dice que son con gemidos indecibles. Si no fuera por esa intercesión del Espíritu, hermano, ay, ¿qué sería de nosotros? Si a veces andamos orando unas cosas que si Dios nos las diera, hermano. Mire, gracias a Dios, le voy a decir esto. Gracias a Dios que Dios, voy a hablar de mí, que Dios no me ha respondido todas mis oraciones. Usted mira, ¿cómo es eso, pastor? Que gracias a Dios, que Dios no le ha respondido todas sus oraciones. Porque más en algún momento ya ha dicho, Dios, como quisiera que me tragara la tierra. Y no me lo ha concedido. ¿Cuántos, quizás, alguno de ustedes ha dicho en algún momento, ay, como quisiera no amanecer mañana? ¿Ya amaneció? Que si Dios contestara todo lo que le pidiéramos, usted no tendría ni enemigos ni nadie, porque cuántas veces quizás ha deseado Dios que le pase algo, ¿verdad? No, Dios es soberano y va a actuar de acuerdo a los planes que van por encima de nuestros propios deseos. Y es el Espíritu Santo el que compone nuestra oración. Dice que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene el punto y este maravilloso versículo. Que si ustedes dicen yo soy pesimista, no hay nadie, ¿va? Pero voy a pensar X persona, yo soy pesimista. Mire, aquí está como para que cambie el pesimismo a un optimismo real. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, mire esta frase, hermano, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para lo que son llamados conforme a su propósito. Y habla más adelante de la elección, y debemos de leerlo, dice, porque los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Tengo que entender esto. Comienza todo desde nuestra elección. Elección, Dios nos eligió. Y nuestra meta final va a ser la glorificación. Que la glorificación va a ser la transformación de nuestro cuerpo. Dios nos va a transformar y ahí ya no va a haber más enfermedad, más achaque, hermano, va a ser el milagro de la transformación, la glorificación.
Esa es nuestra esperanza real. Por ejemplo, una esperanza real es que nada de lo que nosotros hayamos hecho en la obra de Dios para otros, ningún servicio que hayamos hecho para Dios va a quedar sin recompensa. Es una esperanza real. Saber que Dios aún dice que a un vaso de agua, dice, va a ser recompensado. Una esperanza real es que las lágrimas no caen a tierra y son olvidadas, sino que dice que la palabra de Dios, que Dios las recoge en una redoma. Una esperanza real. Esas son verdades eternas que deben de fortalecer nuestra vida. Y va a haber una glorificación. Dice que el que no eximió, pero habla, dice, que él es el primogénito de muchos hermanos. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, otra frase poderosa, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, aún más el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada. Tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Ahí está hablando de sufrimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que Cristo no nos ame. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, todo lo anterior, esa capacidad de ser vencedor en todas las cosas, o vencedor en todas las cosas, esa seguridad de que Dios nos ama y que todo va a obrar para bien. Vea que estoy leyendo la Biblia, nos estamos viendo en la Biblia y es lo que la Biblia dice. Si usted ama a Dios, todo va a ser para bien. Es una buena confesión. Si amamos a Dios, todo va a ser para bien. Ahora, todo esto viene porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:5. Y la esperanza, que estamos hablando de esperanza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero dejarlo hasta ahí, sobre este pensamiento, pero necesito concluirle con esto. Dice Romanos 5:5, una vez más lo leo. Y la esperanza no desilusiona. ¿Qué esperanza? La esperanza bíblica. No desilusiona. Yo sé que pareciera como que yo le estoy vendiendo castillos en el aire, pero me baso en esto, en la palabra de Dios, hermanos. Un día vamos a darnos cuenta que todo sufrimiento fue temporal. Un día nos vamos a dar cuenta que en el momento en que nosotros pudimos tener la decisión de aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor, es el regalo mucho más grande y somos los más afortunados, hermano. Un día nos vamos a dar cuenta que todas las promesas de la Biblia fueron reales. Cuando nos demos cuenta, imagínese usted. Vaya, lo más cercano que yo puedo ver a esto es la transfiguración del Señor Jesús, junto con Pedro, Jacobo y Juan, y que se transfigura enfrente de ellos, hermanos. Estos hombres tuvieron una experiencia maravillosa, hermano. Y eso, en un momento, le va a suceder a los creyentes. Pareciera como que le estoy vendiendo un castillo en el aire, ¿verdad? Por eso el mundo dice, los pastores juegan con la fe. Fíjese que un día, me recuerdo que estaba hablando yo con una persona que la labor de él era restaurar muebles viejos y luego les ponía una capa de oro. Y entonces lo vi después de un tiempo y le dije, mira, ¿y todavía oreás muebles? ¿Todavía le pones oro? Me dice, fíjate que no,
ahora lo que hacemos es que ha salido una pintura especial que parece oro. Me dice, entonces ya no se gasta, se le echa esta pintura y parece oro. Entonces yo le dije, o sea que vos estás en el negocio de engañar a la gente, le digo yo. Y me dijo, los dos estamos en el mismo negocio, me dijo. Fíjese. ¿Por qué? Es el concepto, exactamente. Yo le estoy hablando a un grupo de personas que vale la pena que le sirva al Señor, que vale la pena que invierta en el reino de Dios, en su servicio, en todas las áreas de su vida, porque un día la recompensa será grande. Van a decir, pruébemelo. Lo estoy diciendo en base a la palabra de Dios. La esperanza que no desilusiona. Pero es la realidad y un día lo vamos a ver. Espero que todos lo veamos. ¿Ya? Ahora, concluyo. ¿Por qué esta esperanza no desilusiona? Algo maravilloso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí es la conclusión. Lo que le he dicho anteriormente. Padres. ¿Cuántos padres aquí aman a sus hijos? Ah, qué pregunta más absurda, ¿verdad? La pregunta viene, ¿por qué lo ama? Es su hijo, ¿verdad? Te dirá, ¿cómo no lo voy a amar si es mi sangre? Lo amo hasta con sus berrinches, lo amo hasta cuando lo miro, como me dijo a mí un familiar la otra vez, me dice, es que mira, al verlo yo le veo la cara, le veo hasta las mañas mías, tía. Por eso lo ama. ¿Sabe por qué es que el Señor nos hará que todo obre para bien a los que aman a Dios? Porque nos ha dado de su espíritu. Entonces, cuando Él lo mira a usted y me mira a mí, se mira a sí mismo. Y por eso las promesas que Él ha hecho, no para todos, pero para los elegidos, se van a cumplir. Y un día usted se va a dar cuenta de que todo lo que la Biblia dijo es verdad. Entonces, hay una buena razón para ser optimistas basado en el mensaje de la palabra del Señor.